que la Escritura es, por su naturaleza, una norma que tiene validación en Dios, Dios la valida a causa de la inspiración previa, que es la omnisciencia de Dios interactuando justamente con su omnipotencia, y por extensión la hace infalible e inerrante, yo, ser humano, contingente, infinito, histórico, no puedo normar a la Escritura. Por eso decimos que la Escritura es norma non normada. El Papa, al ser un personaje histórico, contingente, con debilidades conceptuales, tampoco puede normarla y también está por debajo de la Escritura. Personas en la historia que utilizaron el término teofnustos. No. Es que la validación no es que otro utilice el término teofnustos. Yo puedo decir que usted es teofnustos y eso no garantiza una validación divina. La única vez que se utiliza el término teofnustos en la Escritura se utiliza como pax legómena por inspiración. A ver, mire, grabes esto. Usted lo que tiene que mostrarme es que por inspiración alguien enseñe que hay otra fuente teofnustos. Usted no me va a citar a Chuy de los Palotes diciendo que el Papa es teofnustos, porque Chuy de los Palotes es un ser contingente. Ya pateó el modo en Rigo, ¿no? Efectivamente. Lo que usted tiene que mostrar es que así como la Escritura se autovalida autopistos llamándose teofnustos por validación de inspiración apostólica, así Chuy de los Palotes también tiene esa autoridad. No tienes nada, Rigo. Cero, porque es una pax legómena. Una pax legómena es que se encuentra una vez en las Escrituras y Pablo sabía muy bien lo que estaba diciendo. Estaba diciendo, esto es único. No hay otra fuente de autoridad que sea infalible al nivel de las Escrituras. Igual me cita Chuy de los Palotes. Oiga, yo creo que el Papa es infalible. No. Es que no puede haber otra fuente porque no puede ser autopistos alguien que es contingente, secundario, humano y finito. Por eso la Iglesia, y por eso elige la premisa mayor, que se la voy a volver a poner aquí, por eso la premisa mayor, que no la tomo en cuenta, es que la infalibilidad dogmática requiere una causa eficiente, ontológicamente divina e inmutable. Chuy de los Palotes no puede ser esa causa eficiente, ontológica, divina e inmutable. Por eso decimos que la palabra de Dios es teofnustos y autopistos. Ella se autovalida con la pretensión de que es soplada por Dios. Y vas a decir, pero es un argumento a priori. No, porque los apóstoles estaban inspirados. Primero, al decir Pacheco que solo la Escritura es inspirada porque la Biblia no le llama teofnustos a otros autoridad, pues es caer en una literalidad completa, en un tipo de soloísmo bíblico, cosas que ellos llegan a ser. Ahora, Pacheco también cae en una falacia non sequitur, es decir, que una cosa no le sigue a la otra, pues el hecho de que la Biblia no le llame teofnustos de forma literal a otra autoridad no significa que no la haya. Esto es tan así que para la tradición cristiana, que según Pacheco él dice no rechazar, no solo las Escrituras eran consideradas teofnustos, sino también, no solo lo que dije en los concilios, sino también personas no canónicas que hablaron o escribieron algo acerca de Dios. ¿Lo invento yo? No, lo dice el mismo académico protestante Lee Martin McDonald en su obra El Canon Bíblico. Ojo lo que dice él. Hay muchos ejemplos de autores no canónicos que afirmaron o fueron reconocidos por otros haber sido llenos o inspirados por el Espíritu al hablar o al escribir. El punto es que las Escrituras no eran los únicos escritos antiguos que se creían que habían sido inspirados por Dios. En términos generales, en la iglesia primitiva, la palabra común para inspiración, teofnustos, se usaba no solo en referencia a las Escrituras, sino también a personas que hablaban o escribían la verdad de Dios. Ahora, segundo, el texto de 2 Timoteo 3:16 clásico dice toda escritura es inspirada por Dios, a lo que los católicos le decimos amén, pero no dice solo la escritura es inspirada por Dios, como lo quiere hacer ver Pacheco. Miren, eso estará seguramente en segunda de Pacheco a sus seguidores, pero no en segunda de Pablo a Timoteo. Tercero, cuando 2 Timoteo 3:16 dice toda escritura es inspirada por Dios, se refiere únicamente al Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Fácil. Basta leer el verso anterior, el 15, donde Pablo le dice a Timoteo que es la escritura que Timoteo conocía desde su niñez. Pregunto, ¿cuál era la escritura que Timoteo conocía en su niñez? El Antiguo Testamento, ya que en la niñez de Timoteo aún no se había escrito el Nuevo Testamento. ¿Ves, señor Pacheco? Porque es importante leer e interpretar un texto con el debido contexto. Y cuarto, ¿a cuál Antiguo Testamento se refería Pablo ahí? A la Septuaginta. ¿Cómo lo sabemos? Fácil, porque Pablo le escribe a Timoteo, quien era un judío helenizado de la diáspora, y en la diáspora se hablaba griego y también se usaba la traducción griega de la Septuaginta. ¿Lo invento yo? No, así lo confirma el académico protestante Stanley Porter en su ensayo El uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, que dice, es ampliamente reconocido que cuando el apóstol Pablo cita las escrituras judías en pasajes introducidos de modo formal, cita la versión griega comúnmente conocida como la Septuaginta. Le pregunto, Pacheco, ¿por qué los protestantes no tienen la Septuaginta en el Antiguo Testamento de sus Biblias, si Pablo en 2 Timoteo 3:16 le llama teofnustos a la Septuaginta? Otra contradicción más. Ahora, Pacheco dice que la Biblia es superior en autoridad al Papa y a la Iglesia porque es ontológicamente infalible, ya que es una parte extensiva del ser de Dios. Bueno, hermanos, eso es falso y eso no es un error, eso es un horror de Pacheco, ya que eso viola el propio teísmo clásico, incluso el del protestantismo. ¿Por qué? Miren, porque la Biblia no es ontológicamente infalible, ya que el único ser ontológicamente infalible es Dios. La Biblia no es Dios, no comparte la misma sustancia divina que Dios. La Biblia es un objeto, es un libro que si yo le meto candela la destruyo, mientras que Dios es indestructible, Dios es omnipresente. La Biblia no. Dios es incluso eterno, preexistente a la Escritura, porque usted me viene a defender la sola Escritura. ¿Qué es la Escritura? Lo que está escrito en la Biblia, no otra cosa. Además, yo le digo al señor Pacheco,
La Biblia es infalible por inspiración, no por identidad. Y para probar esto, yo le pregunto a usted, señor Pacheco, dígame una cosa. ¿Usted adora la Biblia o al Dios del que habla la Biblia? Si me dice que la Biblia, usted es un bibliólatra. Si me dice que al Dios del que habla la Biblia, entonces usted me daría la razón porque estaría haciendo una clara distinción que una cosa es la Biblia y otra es Dios. Ahora, tampoco la Biblia es una parte extensiva del ser de Dios, como dice Pacheco, porque Dios no tiene extensiones ni partes, ya que Dios es acto puro y eterno, del Deuteronomio 33:27, y como acto puro y eterno, Dios no tiene mezcla con ningún tipo de accidentes. Decir lo contrario es afirmar que Dios tiene composición, y por lo tanto que Dios fue creado, y Dios es increado, por lo que Pacheco en este debate nos viene a defender sí a un Dios, pero no al Dios cristiano, sino a un Dios panteísta, por medio de un panteísmo funcional, puro y duro. Ahora, el que la Biblia no sea una extensión de Dios, no lo invento yo, señor Pacheco. Esto lo afirma la académico protestante Herman Bavinck en su obra Dogmática Reformada, volumen 2, Dios y la Creación, página 176, que dice: Dios es simple, es decir, no está compuesto de partes, como usted dice. Y también el académico protestante R.C. Sproul, en su obra Solo las Escrituras, capítulo 2, nos dice: la Biblia no es divina en sí misma, no es Dios, más bien es la palabra de Dios por inspiración divina. Ahora, Pacheco, dígame una cosa. ¿Qué confesión de fe protestante enseña que la Biblia es una parte extensiva del ser de Dios? Les adelanto, ninguna, es un invento de él. Ahora, Pacheco afirma que la infalibilidad del Papa es falsa porque los atributos de Dios pues son incomunicables. Bueno, miren, qué curioso, porque según Pacheco, Dios no puede comunicar su atributo de infalibilidad a una persona porque es contingente, pero sí se la puede comunicar a un libro como la Biblia, que también es contingente. Ahora, hablar de atributos comunicables e incomunicables es hablar de categorías artificiales, señor Pacheco, no son definiciones dogmáticas en sí, sino expresiones teológicas, y así lo confirma, no yo, el académico protestante Wayne Grudem en su obra Teología Sistemática, página 160, que dice: las dos categorías de atributos incomunicables y comunicables no son clasificaciones enteramente precisas, y que en realidad hay muchos traslapos entre ellas. Ahora, Dios nos hace partícipes de sus atributos en grados distintos, como seres contingentes, como por ejemplo la santidad, está en Levítico 11:45. Seréis pues santos porque yo soy santo. Ahora, dejemos que Pacheco refute a Pacheco en su video titulado Infalibilidad Falible, que en el minuto, 1 hora, 12 minutos en adelante, Pacheco admite la infalibilidad de la Iglesia por asistencia del Espíritu Santo, y por ende admite que Dios sí comunica su infalibilidad. Dice, justamente lo dice la Biblia, ¿no? Él perfeccionará la obra hasta el final. Entonces la Iglesia es infalible en ese sentido, porque está resguardada no por ese cabezón que está ahí vestido de túnicas blancas, sino por el Espíritu Santo. Conclusión, aquí Pacheco rechaza la autoridad del Papa, pero acepta la autoridad infalible de la Iglesia por asistencia, y con eso refuta la sola Escritura como la única autoridad infalible.